hablarles de algunas asignaturas pendientes muy importantes en hepatitis C inicialmente y luego en hepatitis B. Son dos conferencias que las voy a dar una a continuación de la otra y al final vamos a tener un espacio para preguntas. Pero como son dos temas tan vastos, voy a tratar de expresarles los mensajes más importantes que para mí es clave que puedan llegarles a ustedes, hepatólogos y gastroenterólogos, y que ustedes puedan llevarse de aquí para manejar en su práctica diaria y para manejarse en conjunto como sociedad frente, digamos, como un tema de salud pública aún no resuelto, ¿sí? Vamos a empezar inicialmente con los retos en la hepatitis C, las asignaturas pendientes y los retos actuales que tenemos en el manejo de pacientes con hepatitis C, en donde paradójicamente probablemente es la enfermedad más grave para la cual tenemos un tratamiento extremadamente eficaz que se ha desarrollado en estos últimos años y sin embargo seguimos teniendo retos o desafíos o barreras muy importantes. Así que vamos a empezar por hepatitis C y vamos a transitar este outline viendo estos 6 puntos. Primero, la magnitud del problema. El problema está totalmente vigente. Esta, ustedes saben, es una enfermedad extremadamente agresiva. Los que tenemos muchos años en hepatología hemos visto, yo desde el inicio, desde que decidí hacer hepatología hasta hoy, conviví con la hepatitis C. De ahí se descubrió, digamos, el virus y toda mi vida pasé viendo pacientes con hepatitis en consultorio, en internación, en trasplante, en post-trasplante, hepatocarcinoma, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Es que es una enfermedad en el mundo aún muy prevalente, con gran mayoría de pacientes infectados con una enfermedad que progresa y no están diagnosticados. Y en América Latina, digamos, o América del Sur, México y Centroamérica, América del Sur, hay aproximadamente 5 millones de pacientes infectados ahora. La hepatitis C y la hepatitis B son las dos enfermedades crónicas, a diferencia de otras grandes pandemias que están en disminución. Estas dos, aún hoy y aún con los tratamientos que vamos a ver que disponemos, siguen aumentando en la mortalidad en el mundo. Yo creo que se van a tomar medidas para controlar esta pendiente ascendente de mortalidad de B y C, pero es muy importante que eso se tome en todos los países en el mundo, porque si no, al año, bueno, ya hoy, digamos, estas enfermedades matan más que la tuberculosis, que el HIV y que la malaria en el mundo. Por supuesto que la historia ha cambiado muy favorablemente, no voy a ir para atrás, pero este cambio fundamentalmente, la gran bisagra es el tratamiento de esta enfermedad. Esta enfermedad que encabezaba años atrás las listas de espera para trasplante hepático, es ahora una enfermedad totalmente curable y muy fácilmente curable, tratable y curable, y es algo extraordinario que ha ocurrido para todos nosotros. Hemos visto esto inicialmente hace 10 años atrás, decíamos no, etcétera, todavía manejábamos un tratamiento muy complejo y hoy es extremadamente fácil tratar y curar a estos pacientes. Sobre todo desde el advenimiento de sofosbuvir, velpatasvir. Por supuesto que hay otros tratamientos, ha habido otros, pero hoy una pastilla de un medicamento coformulado que tiene en la misma pastilla 400 miligramos de sofo, 100 miligramos de velpa, se da una vez por día, el paciente ni se da cuenta, 12 semanas, y tiene una tasa de curación que ahora la van a ver. Es increíble que haya ocurrido esto y nos hemos cansado de celebrar paciente por paciente curado. Algunos pacientes, después de vivir 20 años con la enfermedad, trasplantarse por esta enfermedad, infectarse después del trasplante y curarse definitivamente en 12 semanas con un comprimido diario
de esta medicación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos estos son los objetivos con la medicación: reducir la mortalidad, reducir el cáncer, reducir manifestaciones extrahepáticas, reducir el contagio y reducir la indicación de trasplante. Todo esto lo podemos hacer, está hoy al alcance, pero no está ocurriendo como debiera ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense ustedes en los países que han implementado bien el tratamiento, que ya son varios, pero son una minoría en el mundo, pero el ejemplo de España, por ejemplo, en la curva roja que ustedes ven a la derecha, cómo ha disminuido la mortalidad en los últimos 10 años por un plan gubernamental nacional de tratamiento de hepatitis C, y cómo la hepatitis C ya deja de ser la principal causa de enfermedad hepática avanzada y de trasplante hepático. Entonces, a esto debemos apuntar en nuestros países y en nuestra región. Otro ejemplo, un estudio en donde claramente se muestra la disminución de la incidencia de hepatocarcinoma cuando la medicación se administra y se indica oportunamente. Este es un estudio en distintos países asiáticos con casi 6.000 pacientes, bajando claramente la incidencia de hepatocarcinoma. Tercer ejemplo, lo que hablábamos antes, la indicación de trasplante. Empieza por primera vez a verse, este es un estudio en Estados Unidos, la disminución de hepatitis C como causa de trasplante hepático, que encabezó las listas de espera durante muchos años, ahora superada por alcohol y por MASLD o MASH o esteatosis hepática, y empezamos a ver que disminuye. Pero esto, lamentablemente, estamos lejos de obtener lo que queremos en todos los países y también en nuestra región. ¿Qué es lo que pasa? Primero, tenemos que ver que hay distintos perfiles de pacientes que debemos tratar y que no estamos alcanzando, y que los tratamientos son eficaces. Inicialmente, por ejemplo, los pacientes renales. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Los pacientes con enfermedad renal y hepatitis C, la hepatitis C es más prevalente, la asociación aumenta la progresión hacia la cirrosis, incluso los pacientes que no son tratados, a veces no son tratados, son trasplantados y vuelve a ser un riesgo en el post-trasplante. Y durante muchos años, concretamente hasta hace 4 años atrás, hasta el 2019, sofosbuvir era una droga que era mirada con cierto rechazo en pacientes con falla renal, sobre todo falla renal estadio 3, 4, digamos, estadio avanzado. En el año 2019 se consideró que sofosbuvir es una droga segura, y esto no está todavía en la mente de todos los hepatólogos, infectólogos o los médicos que tratamos pacientes con hepatitis C e insuficiencia renal. Esta es una población donde podemos utilizar sofosbuvir y velpatasvir, digamos, incluso en forma segura, o cualquier conformulación con sofo, y esto está desde el año 2019, y lo que vemos aún es cierta resistencia. Quedó el concepto de que en pacientes con falla renal un metabolito de sofosbuvir podría tener efectos adversos, etc. Eso se ha demostrado que no es así. Podemos usar sofo-velpa en pacientes con falla renal sin ningún problema, así como lo usamos en el resto o en las otras poblaciones, en cualquier estadio de la insuficiencia renal, y era uno de los mensajes que quería que quede claro. Entonces, úsenlo sin miedo en estos pacientes, muy importante. En todas las poblaciones, cuando nosotros vemos la eficacia de esta combinación, la verdad que es muy impresionante. Fíjense las columnas, ustedes ahí ven no cirróticos o respuesta global, y los pacientes en azul con cirrosis compensada, en todos los genotipos. 99, 98, 96 parece un número, faltaron 4% de los pacientes. Todas las poblaciones, cualquier genotipo, incluso en cirrosis, arriba de 95% de curación. 12 semanas de tratamiento, una pastilla por día, sin efectos colaterales, y uno obtiene una curación del 100% de los pacientes. Increíble, digamos, hace 10, 15 años atrás, increíble, inimaginable. Me gustaría tener más tiempo para comentarles cómo fue esto un poco en nuestra percepción inicial, digamos, ¿no?
También en otras subpoblaciones que tenemos que ir a buscar, pacientes privados de la libertad, pacientes en situación de calle, que tanto tenemos en los países en Latinoamérica, que también tenemos que ir a buscar, y pacientes con trastornos mentales en instituciones psiquiátricas. Estas poblaciones, fíjense, 33 cohortes en 9 países, 99%, 100%, 98% de curación. Entonces podemos ir a ellos también y es muy importante poder llegar si queremos llegar a erradicar esta enfermedad definitivamente como lo pregona la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿cuáles son esas metas? ¿Qué estamos buscando como objetivo de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? En el año 2030, debiéramos tener el 90% de los pacientes diagnosticados, no falta tanto, faltan 7 años en el mundo, y debemos tener tratados 80% de los pacientes. Bueno, tenemos una droga fantástica para tratar estos pacientes, entonces debiéramos andar muy bien en este camino. Lamentablemente no es así, lamentablemente no es así. Entonces, da mucha pena tener la herramienta, el acceso, digamos, a esa medicación y no poder estar en el camino para obtener estas metas. Algunos países lo están, muy poquitos, probablemente los dedos de esta mano, los que están en el camino para llegar a estos endpoints. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente esto, o sea, del 100% de la población, hoy tenemos diagnosticados, digamos un 20%, 25%, tenemos que llegar a 90% en el año 2030. Falta muchísimo. Va a ser imposible, digamos, con las recomendaciones actuales y sin políticas de Estado, poder llegar a diagnosticar esa cantidad de pacientes al año 2030. Ustedes, ayer vi a vuestro presidente hablando y apoyando, digamos, tienen que, como sociedades científicas, trabajar junto con el gobierno local para buscar estrategias de diagnóstico. Estos pacientes tienen viremia, tienen una enfermedad que progresa, van a aparecer en algún momento en una instancia cirrótica o con un hepatocarcinoma. Hay que ir a buscarlos y diagnosticarlos con una conducta, una política activa. Ese es un mensaje muy importante. ¿Cómo hacemos entonces para ampliar el diagnóstico de estos pacientes? Lo más importante es la política de Estado, así como ocurrió en España, por ejemplo, o en otros países. Pero nosotros tenemos que ir a los ministerios o a los gobiernos para explicarles esto. Es una enfermedad a largo plazo, no se nota, no se ve, no se ve para las próximas elecciones. Es a largo plazo, pero hay que ir, estar, insistir. El diagnóstico tiene que ampliarse. Siempre apuntamos en todos estos años a ir a buscar a lo que uno llama población en riesgo, los pacientes que tienen factores de riesgo para tener hepatitis C. Eso ya cambió estos últimos 5 años. Las principales sociedades científicas internacionales y nacionales han cambiado y ya, por supuesto que tenemos que ir a población en riesgo, pero tenemos que ir también a otras poblaciones, porque sabemos que esta es una enfermedad hoy básicamente de transmisión nosocomial. Entonces, digamos, cualquier persona puede tener esto y una vez en la vida, y esto salió, digamos, ya, esta es la guía americana, digamos, de patología e infectología, pero en todas las guías nacionales, y ahora mismo se va a actualizar en la guía latinoamericana también, toda la población adulta, una vez en la vida, tiene que tener un test para hepatitis C. El tema es cómo se implementa eso. Uno lo sabe, nosotros vamos a ver a todos, tenemos que tener la indicación, y no somos nosotros. Son, por ejemplo, los médicos clínicos o médicos de familia que tienen que tener esto en sus guías para pedirle, así como saben bien cuándo pedir un PSA o cuándo pedir una colonoscopía, etcétera, que a la población adulta le tienen que pedir un test para hepatitis B y para hepatitis C. Entonces tenemos que testear a toda la población adulta. Nuestro target es el GP, entonces el médico clínico, todos en general, pero el médico clínico tiene que tener esto en sus guías. Tenemos que llegar a ellos. Los médicos clínicos tienen recomendaciones de 40 especialistas distintos que les piden detectar esto, detectar artritis reumatoidea, detectar enfermedad celíaca, etc. Bueno, de alguna manera tenemos que llegar a sus guías y de alguna manera a través del Estado. Nosotros directamente con ellos no lo vamos a poder lograr. Es el Estado que tiene que ir con estas políticas.
Ok. Bueno, si nosotros cuando logramos diagnosticar a estos pacientes, tenemos el tratamiento 100% casi de respuesta y tenemos la manera de hacerlo simple. Eso es otro tema muy importante. Hemos logrado simplificar el tratamiento de la hepatitis C. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera, la gran mayoría de los pacientes que se diagnostican, nuevos diagnósticos hoy, entran dentro de los criterios para asignarles un tratamiento simplificado. ¿Qué quiere decir un tratamiento simplificado? No necesito el genotipo, por ejemplo. No necesito hacer el genotipo. Si a alguien les pregunta, no, bueno, hay que hacer el genotipo, si no, no les damos la medicación, eso no es así, hay mucha evidencia para poder avanzar sin genotipo. No necesito una biopsia. Ni siquiera necesitaría un fibroscan. Está bien tener un fibroscan, una estimación, pero puedo estimar la fibrosis por otros métodos no invasivos. Puedo usar, por ejemplo, FIB4. En realidad, solo utilizando un método no invasivo para evaluar fibrosis, que ni siquiera es para decidir el tratamiento, porque hoy tratamos a todos, pero es importante igual hoy saber si un paciente tiene o no cirrosis, por supuesto. Pero necesitamos eso y una viremia, que el paciente está virémico, podemos empezar allí con el tratamiento, salvo algunas excepciones, que son hoy la minoría de los pacientes, porque ya quedan pocos pacientes con falla de tratamiento previo, con coinfección, etc. La gran mayoría entran en el tratamiento simplificado. Entonces, el tema es diagnosticarlos. Una vez que los diagnostico, le aplico el tratamiento significado, calculo un FIB4, están 4 cosas que tienen cualquiera, digamos, incluso cualquier clínico en su práctica clínica, y le dan todo el tratamiento, las 84 pastillas eventualmente, para que el paciente haga 12 semanas de tratamiento. ¿Sí? Y no hace falta que lo controlen. Vamos a ver ahora un par de diapositivas al final para que vean qué simple que es. Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar en el enfoque inicial del paciente. Necesitamos viremia. Ya no hace falta, el paciente va a hacerse los anticuerpos, bueno, los trajo. Después la viremia, bueno, tardo, no me autorizan, el doctor se fue a dar una charla a República Dominicana, no está, tengo que esperar. Ahora el doctor no está de vuelta, ahora tengo que viajar. Bueno, una cantidad de instancias que hay que hacen que a veces el paciente se pierda y ni llegue a recibir la medicación. Esto tenemos que acortarlo. Visita, carga viral, evaluación no invasiva de la fibrosis, tratamiento. Test and treat. Y hacia eso hay que ir y de esa manera se puede ir. Yo acá les puse la forma, esto sería lo ideal, lo que se llama point of care, punto de cuidado para tratar pacientes con hepatitis C. Puntos de cuidado, eso es lo que tienen que tratar de lograr a nivel país. Tener esta posibilidad de que un paciente vaya a un centro, no tiene que ser un hospital, un centro donde incluso puede no haber hepatólogos, el paciente se hace un test, tiene viremia, es candidato a tratamiento simplificado, le dan las 12 semanas de tratamiento, tiene una consulta telefónica intratratamiento para controlar adherencia, tiene otra consulta después que terminó solamente para pedirle la carga viral 12 semanas después de terminó y ahí ustedes constatan la curación. Un contacto inicial, un llamado telefónico durante el tratamiento, otro llamado telefónico después y eso es todo y el paciente se curó. A esto hay que apuntar. Finalmente, el monitoreo es esto que yo les comenté recién. Apunten a eso. Este trabajo justamente demostró que aplicando esto, digamos, sin genotipo, solo con FIB4, le dan los 84 comprimidos, 95% de curación. Una sola visita con el paciente, 2 llamados telefónicos, 95% de curación. Entonces, mensajes finales de esta primera conferencia, eliminar las barreras hacia la eliminación, avanzar, muy importante en el diagnóstico, no lo pueden hacer solo, lo tienen que hacer con un plan nacional, utilizar medicación, eso lo tenemos, facilitar el acceso a dicha medicación, evaluación no invasiva de la fibrosis, no ya necesidad de solicitar el genotipo en estos pacientes, ampliar oportunidades de tamizaje y garantizar la vinculación de los pacientes al sistema de salud. Es solamente de esta manera que vamos a poder alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud al 2030. Y yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Bueno, muchas gracias por esta primera conferencia.